una baja, donde ya no va a ser muy buena, pero creemos que va a seguir siendo buena incluso hasta marzo. Luncevich, ¿ese turismo es nacional o es extranjero o hay un mix de los Hay un dos? mix de los dos. Últimamente, sobre todo ahora en febrero, se empezó a notar más el movimiento de extranjeros que en enero. Enero fue muy nacional, digamos, por decirlo, Ajá. sobre fin de mes empezaron a verse algunos extranjeros, pero ahora ya hay un componente extranjero importante. Y sorprendente porque son países que habitualmente no venían. O sea, nosotros preveíamos que podía haber un movimiento importante de gente de Brasil y de Chile, Sí, que de hecho lo hay, pero hay un movimiento muy importante de europeos que están pasando por la ciudad y por ahí de países no tan como venían siempre, o sea, claro, no claro, tradicionales. no, de suizos, holandeses, o Ujú. sea, que antes por ahí no venían, y sí hubo un resurgimiento, digamos, de los turistas israelíes que también hacía como 4 o 5 Claro. años que no estaban viniendo, y ahora hay un movimiento muy importante de israelíes también. Entonces, yo no sé si esto es constatable, digamos, chequeable de algún modo, pero existe también el hecho de gente que quizá llegado el momento de salir de vacaciones dice, no tengo los fondos suficientes y que, por ejemplo, apela al crédito o que el previaje le ha sido un espaldarazo para poder salir después de seguramente 2 años en los que el turismo más bien estuvo acotado. ¿Existe ese factor de decir, bueno, no llego, pero como no me tomo vacaciones hace 2 años, las tomo igual? Sí, pasó, en realidad, no, digamos, no te lo puedo demostrar con los Claro, números, por eso. pero sí hay indicadores que así lo manifiestan. O sea, primero que el previaje claramente despertó esa necesidad de que tenía la gente de salir de su hogar después de lo que fueron todo el tiempo de pandemia, la necesidad de salir de sus casas, que hizo que el previaje se desbordara, pues quintuplicó los valores de lo que fue la primera edición, que fue en medio de la pandemia, con condiciones que todavía no estaban del todo claras y que hizo que hubiese mucha precaución al respecto. No así en esta segunda edición, pero sí dentro de esos números hay un número muy importante, o sea, más o menos la mitad de los viajes se compraron a partir de agencias de viaje y eso es lo que te da la pauta de que esas compras generalmente se compraron en cuotas. Entonces, Ujú. así hubo, y hay forma de constatar de que la gente necesitaba salir y que buscó cualquier alternativa posible para hacerlo, y el beneficio de que te reintegren la mitad de lo que gastaste con el tope de 100.000 pesos El también enganche, ¿no? era el enganche muy importante. Y lo que sí notamos es que eso lo que hizo fue elevar un poco el consumo dentro de las ciudades. Por ahí todo se preveía que ese fondo quizás podía ser usado por la gente en viajes futuros, o sea que en Ujú. realidad iba a volver con ese saldo y que iba a usar, y la realidad es que la mayoría de la gente consumió su saldo en los destinos. Se fue en gastronomía, Se fue en gastronomía, hubo un incremento muy importante de ventas de recuerdos y de artesanías que antes no había, porque quedaban saldos en la tarjeta que sí. por ahí eran menores, y bueno, entonces Ujú. me compro tal cosita, o sea, es como que se fue utilizando para eso, y la fuente fue, nosotros lo hemos visto también en estos escalas intermedias que tiene la gente. Hay gente por ahí venía sin haber comprado con el previaje, pero pagaba el alojamiento con la tarjeta del previaje, así que es como que esa plata se hizo para el consumo. Y esos son otros indicadores que te dicen de que en realidad la gente no tenía los dineros, Mm. Sí. pero buscó todas las herramientas posibles para tratar de disfrutar y tener una vacación que se merecía. Y Paulo, ahora quizás para ustedes el próximo desafío, tomarlo así, sería Semana Santa, ¿no? Sí, ahí ya en realidad estamos, para nosotros es un poco más complejo Ajá. como ciudad. O sea, nosotros tenemos una incertidumbre importante, digamos, por la dinámica de trabajo que tiene la ciudad. Nosotros sabemos que en la temporada de verano siempre existe ese movimiento de gente que va y Ujú. viene hacia otros destinos y que te usan de escala para poder ver las cosas que tenemos nosotros, o incluso tomar los servicios que son superiores quizás a otros destinos intermedios. Pero ya cuando vas entrando en el año, el destino se vuelve más administrativo y corporativo, y la realidad es que eso no está funcionando. Entonces tenemos una cierta incertidumbre de qué va a pasar después de que termine el turismo vacacional recreativo, para ver cuál va a ser el movimiento que va a tener y qué va a pasar sobre todo con la temporada de invierno, que así como viene es una intriga más que importante, porque nosotros prácticamente es la baja de las bajas en la ciudad, y realmente nos genera una incertidumbre muy importante, que después de un impulso tan grande como el que tuvo esta temporada de verano, lo que viene para el resto del año nos genera una incertidumbre y una inquietud bastante importante. Igual el panorama, digo, mirando atrás y lo que pasó, ya
mirando a futuro no se prevé que se repita, ¿no? Digo, claramente no se van a dar cierres como No, no, la no, primer no, cuarentena. me refería a otra cosa, porque Ujú, viste, o sea, Gallegos es un destino corporativo que trabaja mucho por obras y todas esas cosas, claro. y la realidad es que si bien hay anuncios no sé, de incentivos y de mejora de fortalecimiento, por ejemplo, de la cuenca austral en el petróleo, Ujú. de algunas otras obras, pero la realidad es que nosotros todos sabemos lo que tenemos alguna vinculación con esto, que el periodo invernal o la veda invernal en las obras es importante, entonces todos aquellos que ya no iniciaron ahora sus tareas, es difícil que las inicien entrado abril o Ujú. mayo, porque ya a fines de mayo ya se corta los trabajos, con lo cual cualquier cosa de estas se vería relegada a septiembre, o eventualmente a los inicios de preparativos en agosto. Y eso nos genera un espacio muy grande entre marzo y agosto, de que realmente si no existe ese mercado corporativo, si la parte administrativa tradicional de cuestiones de salud, justicia, trámites burocráticos que se vienen a hacer por cuestiones que se hacen con el Ejecutivo y demás, o sea, si eso no tiene una dinámica que realmente satisfaga la ocupación que debería tener la ciudad como para cubrir sus costos, nos genera una inquietud importante, pues no tendríamos con qué completar, con qué llenar lo que queda, ¿no? Pablo, en algún momento hablamos de el gran perjuicio que tuvo el sector en lo peor de la pandemia. Ya ha pasado el tiempo, ahora estamos en febrero de 2022, de lo que quedó como definitivo de esa crisis que generó la pandemia. ¿Se perdió o se pudo recuperar muchos puestos de trabajo, mucho local cerrado? Porque en Mira, algún momento se vio eso sí, fuerte. los puestos de trabajo afortunadamente se recuperaron todos. Ajá. Ya, de hecho, el sector tiene, creo que incluso estos últimos tiempos, hasta creo que tiene un poquito más de ocupación que la que tenía previo a la pandemia. Sí, es cierto que hay algunos hoteles que han quedado en el camino, Ujú. que no han vuelto a abrir todavía, algunos que se han reconvertido, o sea, que Ujú. han dejado de ser hoteles y se convirtieron a otras tareas. Y bueno, y también bueno, lo hemos visto para el cierre de muchos locales gastronómicos, que bueno, después se han reinventado y han vuelto a abrir en algún otro formato y demás, pero bueno, llevó a que los puestos de trabajo se recuperen, pero las unidades operativas han quedado resentidas. Y lo que sí tenemos, que también lo hemos hablado en otras oportunidades, es que el stock de deuda que tiene el sector es importante y también como preveíamos, como todo, ¿viste? Billetera mata galán, dice el refrán, todos los acreedores quieren y necesitan cobrar, es válido, pero nos está pasando de que las deudas que tenemos para con el mismo Estado, para con el sindicato, para con las entidades de derecho de propiedad intelectual, con demás, son las que nos están generando ahora que terminada la pandemia, pretenden que con 2 días de recuperación te pongas al día de 2 años Ah, de deuda ¿no y se ya acordaba Alberto Fernández con el FMI lo que y de dice? hecho tenemos inicios de demandas por parte de entidades a establecimientos, incluso hechas por abogados que son de la ciudad, ¿no? O sea, que saben lo que sufrimos, lo que vivimos todo, pareciera que estuvieron en Marte, ¿viste? Y que no saben trasladar o ver cuál es la situación. Pues también en esto es bueno recordar de que la crisis del sector hotelero en Río Gallegos puntualmente no son solo los 2 años de la pandemia, el sector viene mal hace más de 8 años. Sí. Nosotros, ¿se acuerdan que hace mucho tiempo que venimos hablando de que Ujú. había 36 hoteles y quedaron 24? Claro. Y de esos 24 ahora creo que quedaron 18. O sea, no es que estamos, o sea, no es una situación que era ideal y veníamos arrastrando la situación mal anterior con la pandemia que nos terminó de dar un cimbronazo y hemos hecho un esfuerzo muy grande donde obviamente agradecemos a todos los que estuvieron en pie para hacer, o sea, el municipio, la provincia, la nación, a partir de los ATP, los ANR, el Santa Cruz Protege, el plan de quita impositiva que hizo la municipalidad. Esos fueron paliativos que nos ayudaron a llegar hasta acá, pero bueno, ahora vienen con todas estas intimaciones y ahora, bueno, la FIP está próxima, ya lo está anunciando con estos afanes de mejorar la recaudación, de salir a cobrar todo lo que está en mora y hacer las ejecuciones fiscales que quedaron pendientes. Y bueno, y ahí hay mucha gente del sector que está colgada, porque, insisto, o sea, son cosas que no son solo de la pandemia, o sea, el sector ya venía golpeado desde antes, ¿no? Eso va en contra un poco las decisiones de la FIP contra algunas intenciones que tiene supuestamente el gobierno, ¿no? De ayudar en el peor momento a cierto sector, pero de repente aparece la FIP y te quiere liquidar de una. Lo que pasa es que en ese punto, viste, es como todo, o sea, en el fondo todo es el gobierno. Mm.
porque la FIP no hace nada que el gobierno no le Claro, por pida. eso digo, es contradictorio con su propio Lo que discurso, pasa es, digamos. después, como te digo, o sea, en realidad es como, o sea, pasa como todo, o sea, billetera, como te dije antes, billetera mata ganas. Hay una necesidad de recuperar la recaudación, de hacer una cosa, y bueno, se va buscando. Por ejemplo, nos pasa con el mismo sindicato, o sea, nosotros nos hemos atrasado en los pagos de las cosas para precisamente sostener la fuente de empleo, y después cuando termina la cuestión, después de haber sostenido la fuente de empleo, te cobran los intereses por la mora, los gastos administrativos, los gastos del abogado que intervienen en intimarte, cuando en realidad en vez de decir, che, bueno, ¿saben qué? Pasó todo esto, empezamos a trabajar, bueno, a ver de qué manera, porque no solamente que hay que pagar eso, hay un montón de cosas que pagar, hay que pagar el corriente del mes, hay que pagar los sueldos del mes, hay un montón de cosas y decir, bueno, a ver, está mejorando, ¿de qué manera podemos seguir ordenando las cuentas para que nos sirva a todos y que podamos seguir trabajando? ¿Qué sentido tiene después de 2 años de pandemia y de todo lo que vivimos haber salvado los hoteles y después te los van a ejecutar con una ejecución fiscal de la FIPO o con un juicio, una demanda que te puedan hacer desde el mismo sector al que vos estuviste tratando de preservar? Quería preguntarte también qué tanto de lo que pareciera a veces se efectiviza de los beneficios del crecimiento de las redes sociales, de que hoy todo se pueda mostrar, del que viaja muestre el paisaje en Instagram, en Facebook, que comparta fotos por WhatsApp, que quizás años atrás esto era mucho menor, digamos, la gente no podía ver tanto por internet para elegir un viaje, por ejemplo, al sur desde el norte. ¿Esto lo ven de alguna manera de gente o de que los contenidos en redes los termina beneficiando a Santa Cruz de alguna manera, al turismo local? Sí, en realidad hay un fenómeno interesante que pasa con esto porque se suma un factor que antes no estaba, que es el contar la experiencia de otros. Claro. Porque en realidad las imágenes de los destinos siempre estuvieron circulando, pues ya sea por internet, por revistas, por libros, por lo que sea, por afiches en la calle, siempre los paisajes motivacionales para recorrerlos siempre estuvieron. Lo que sí pasa ahora es esto de la experiencia de terceros que hace que se incremente la motivación de otros en ir a visitar ese lugar. Eso está funcionando y pasa también con los servicios. O sea, hoy en la venta de servicios tienen mucho que ver las opiniones de los demás. O sea, ya hoy todo el mundo se fija qué piensan otros o qué puntuación tienen, cuáles son los comentarios que tienen. O sea, lo hacemos todos hasta en la compra de productos, o sea, con los servicios más todavía, ¿no? En cuanto a este dinamismo que han tenido en este verano, me imagino que por ahí también se trabaja con alguna campaña promocional en reforzar este tipo de hacerlo a Río Gallegos más desde el sector hotelero más atractivo. Sí, nosotros venimos trabajando desde hace rato en estas cosas. Nosotros hemos determinado cuáles son los destinos emisores nuestros y a partir de ahí hacemos nuestras campañas en esos lugares, que eso te lo permiten, afortunadamente, todo lo que tiene que ver con las redes te permite poder focalizar tu mercado y tratamos de estar presentes y bueno, y además hemos hecho algunas otras cosas donde este año nuevamente hemos estado presentes como Río Gallegos en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, a través de la provincia que bueno, también tenemos ahora la virtud, digamos, de que le toca a Santa Cruz presidir el ente Patagonia. Y también hemos trasladado nuestra inquietud a Fitur en España, seguimos haciendo esas cosas que ya veníamos haciendo, que ya hace como 5 años que venimos trabajando en tratar de buscar estas cosas, y eso lo vemos reflejado en esto que me preguntabas antes. O sea, en realidad están viniendo a Río Gallegos porque saben qué es lo que hay, o sea, nos hemos ocupado de que lo sepan. Igual la gente le interesa, si Río Gallegos tiene todo un factor histórico, cultural y un paisajismo distinto que es el de la cordillera que vienen a ver y lo tienen relativamente cerca. O sea, hablo de nuestro mar, la Pingüinera, son lugares, cosas de la historia. Seguimos teniendo la visita, ahora en marzo está viniendo nuevamente el Raíl Latecoder, que es el que emula la ruta de Saint-Exupéry, que ya están arrancando ahora en estos días, están saliendo de Montevideo y ya empiezan a hacer la ruta patagónica que termina sobre el 19 de marzo, que estamos nosotros sobre el final del periplo, pero son todas cosas que hacen que la ciudad esté instalada y que vaya estando. Seguimos insistiendo con aquellas cosas que tuvieron que ver con lo frustrado que fue los festejos de los 500 años de la Vuelta al Mundo. De Magallanes. Sí. Todo eso lo seguimos trabajando. Es más, quizás tengamos alguna sorpresita que estamos trabajando ahora para el 1 de abril. Estamos terminando de ajustar algunas cosas, pero seguramente quizás hagamos algo ahora llegado a la normalidad en estos 502 años. También quizás hagamos algo. Ya sí puedo confirmarle que
que vamos a hacer acá en Río Gallegos el 31 de marzo, un encuentro de todos los dirigentes hoteleros y gastronómicos de la Patagonia. Se va a hacer acá en la ciudad y en ese marco vamos a aprovechar el 1 de abril para hacer algunas acciones que hagan a fortalecer el origen hace 502 años de la Patagonia como tal. Así que estamos trabajando en esas cosas. Obviamente vamos a aprovechar también ese marco de toda la dirigencia de la Patagonia para acompañar a nuestros veteranos en la vigilia previa al 2 de abril. Estamos también dándole nuestro punto a estas cosas. Pablo, la última que te pregunto es, esto no es mirando para atrás ni mucho menos, todo este análisis que estamos haciendo, porque la temporada transcurre, se viene el feriado de carnaval, imagino que también todo lo que tiene que ver con el 2 de abril, Semana Santa y el cierre del mes de marzo, que también es de movimiento, es otro punto fuerte para ustedes. ¿Hasta cuándo digamos, hay que aprovechar este sprint en el sector gastronómico y hotelero? Mira, las estadísticas y la historia dicen que generalmente estos movimientos tienen posibilidades de ser capitalizados hasta Semana Santa, inclusive. Pero nosotros en ese punto también vamos a continuar con estas cosas para esta media que habíamos hablado, en tratar de apuntalar la cuestión de los eventos. Bueno, de hecho, no sé, las autoridades por ahí no lo han anunciado todavía, pero se va a volver a hacer una nueva edición de Sabores Santacruceños. Estamos trabajando también junto con el Ministerio de la Producción en eso. Vamos a volver a hacer el Gallegos Come, vamos a seguir trabajando en apuntalar los distintos eventos cerveceros y demás que se fueron haciendo, como para que Río Gallegos tome ese rol de capital comercial y cultural de la provincia y poder así apuntalar los fines de semana y sobre todo los fines de semana largos. Y nosotros sí vamos a tratar de apuntalar en esta cuestión que me preguntabas antes de las acciones, una vez terminada la temporada, en seguir apuntalando al mercado chileno, sobre todo, que una vez que se normalice el tráfico en la frontera y que ya no esté todas las trabas que están generando hoy, que realmente las fronteras son un problema hoy, porque hay muchísimas demoras, realmente hay mucho malestar de los viajantes de los viajeros, Sí. bien, mejor dicho, por el tiempo que les toma cruzar o hacer los trámites de frontera, para tratar de que ese movimiento de fines de semana y de eventos que podamos capitalizar nos ayuden a complementar esto que te decía antes del movimiento normal que tiene la ciudad. Lucevich, muchísimas gracias como siempre por visitarnos. No, gracias a ustedes y también reconocerles el acompañamiento y la contención que nos dieron durante todo este periodo y que bueno que también estén ahora con nosotros en este momento que ya es un poco más de alegría y poder seguir transitando lo que nosotros pretendemos para la ciudad en la que hemos decidido poner los cimientos de todas nuestras inversiones y en nuestro trabajo para que realmente la ciudad